Buenas noches. En esta noche pensemos en la gracia de Dios. Esta mañana el hermano nos hablaba de la bendición de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Moisés le decía al Señor: si tú no vas con nosotros, no permitas que nosotros salgamos. Y ayer con los jóvenes meditábamos en cuanto a cuándo comienza la fe y cuándo termina la fe en el hombre. E indudablemente la fe comienza cuando yo confío en Cristo como mi Señor y Salvador. Porque el Señor Jesucristo vino a darnos vida, porque es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos y tampoco podrá entrar. Todo lo contrario, aquella persona que no confía en Cristo como su Señor y Salvador, dice la Escritura que es un enemigo de Dios, que el padre de dicha persona es Satanás. Todas las bendiciones de Dios para el hombre vienen en Jesucristo. Por eso dice el ángel a María: y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús, el cual salvará al pueblo, a su pueblo, de sus pecados. El Señor Jesucristo es el Salvador. ¿A qué vino? A salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? De nuestros pecados. La gracia de Dios. Ese versículo está en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso aplica ricos, pobres, grandes, pequeños, diferencia de estrato social, todos los tiempos. La sangre del Señor Jesucristo es la que limpia el pecado de todo ser humano, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia dice que es de Dios. ¿Quién fue el que envió la gracia de Dios? Entonces el hombre tiene la libertad de recibir la gracia de Dios, o también tiene la libertad de desecharla. ¿Quién obliga a quién a tener fe? La fe es algo completamente voluntario, es personal. La gracia de Dios está ahí para el que la quiera recibir. Aquel que no la quiere recibir, Dios le permite. Dios le envió, es de Él, está revelada a todos los hombres en todo lugar, pero el hombre tiene que tomar la decisión: o acepta la gracia de Dios, o le dice a Dios: no, gracias, no me interesa, prefiero seguirte a mi manera. Pero el punto ahí es que la gracia es de Dios y que se ha manifestado, se ha revelado para salvación a absolutamente todos los hombres. La gracia es la palabra charis, significa que es un don, un regalo no merecido, es bondad y es amor en acción. Es un favor inmerecido de Dios para el hombre, basado fundamentalmente en la bondad de Dios y no en mérito humano, no por obras o ningún esfuerzo que el hombre pueda hacer para recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don que Dios ha dado para los hombres, pero proviene de Dios para el hombre. El hombre no puede hacer ningún esfuerzo,
ni con todo el oro del mundo, ni con todos los sacrificios, ni con ninguna religión. No hay nada que el hombre pueda hacer para recibir la gracia de Dios, porque la gracia es de Dios y Dios la da al hombre como un regalo, no por obras. Y eso es fundamental que lo tengamos en nuestra mente claro. Una vez le compartí el evangelio a una señora y me dijo, está bien, el Señor Jesucristo vino a salvarnos, pero ¿a salvarnos de qué? Si yo soy una persona buena, yo no he matado a nadie, yo saqué a mis hijos adelante, todos son profesionales, tienen una buena carrera, tienen una buena familia, vivimos bien, hacemos la voluntad de Dios, ¿para salvarnos de qué? ¿Algún hombre puede decir eso? Dios dice que por cuanto todos pecaron y estamos separados de la gloria de Dios. Por eso es necesario la gracia de Dios para salvar al hombre, porque el hombre quedó completamente imposibilitado de llegar a la presencia de Dios. Entonces el fundamento de la gracia es que es el don de Dios, el regalo de Dios para el hombre, y el hombre tiene la libertad para tomar su decisión en cuanto a la gracia de Dios. Tito 3:5 ahí en la siguiente pasaje, en la siguiente página dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por cuántas obras? No por ninguna. No por obras de justicia que nosotros nos hubiéramos hecho. Nos salvó por la gracia de Dios revelada. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la gracia de Dios es Jesucristo. Aquel que vino y habitó entre nosotros. Aquel que vino y dio su propia vida para salvarnos de nuestros pecados. Porque si la persona no acepta que Jesucristo fue el que vino a morir por su pecado, ¿quién tiene que pagar por su propio pecado? Porque la paga del pecado es, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, eso es por el nuevo nacimiento, porque nos ha dado vida nueva y por la renovación en el Espíritu Santo. También Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿En dónde comienza la fe? Cuando yo confío en mi Señor Jesucristo, que Él realmente es el Salvador de mi vida, que en Él tengo el perdón de pecados, que en Él tengo la vida eterna, que en Él tengo la comunión con Dios, porque si yo rechazo la gracia de Dios, dice Hebreos que lo único que le resta al hombre es horrenda expectación de juicio. No lo digo yo, lo dice la Escritura, porque la salvación es a la manera de Dios, no a la manera que yo pienso ni que yo me imagino. Dios es un Dios de orden y Dios lo ha establecido de esa manera. La gracia de Dios, no por obras, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Cuál es el don de Dios? La gracia de Dios, que fue revelada a todos los hombres para salvación. Es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si alguno en esta tierra pudiera decir que es salvo por sus propias obras, así sea la persona más santa que no lo hay, la Escritura dice que no hay ni uno solo bueno, que la persona se cree es diferente, pero no hay absolutamente nadie que pueda decir yo fui salvo por mis propias obras, porque si eso pudiera ser posible, haría vana la cruz de Cristo. Porque si el hombre pudiera ser salvo por sus propias obras, ¿a qué Dios envió a su propio Hijo? Si hubiera alguna otra forma de salvación, por eso dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La gracia de Dios se ha revelado
para salvación a todos los hombres. Pero el fundamento es que es la obra de Dios para el hombre, no por esfuerzos, no por mis propios méritos, no por mi religión, no por mis pensamientos. Es por la misericordia de Dios. Romanos 6:23 nos da dos aspectos fundamentales. Primero dice, porque la paga del pecado es muerte. Y el hermano Byron nos enseñaba el viernes acerca de 4 palabras. ¿Cuáles eran? Los que estaban en campamento, ¿de acuerdo? Esas 4 palabras eran: Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios, manifestada a todos los hombres. Cristo murió por nosotros. La primera parte es porque la paga del pecado es. ¿Desde cuándo Dios estableció esta verdad? ¿Desde cuándo Dios lo prometió? Desde el Edén. Dios le dijo a Adán y Eva: ahí están todos los árboles del fruto, pueden comer del que quieran, solamente que hay uno que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no comerás, porque ciertamente el día que él comas, ¿qué les iba a pasar? Morirán, porque la paga del pecado es muerte. Esa es una promesa de Dios para la humanidad. La paga del pecado es muerte. En ese momento, ¿Adán y Eva murieron o Dios faltó a su promesa? Porque ellos no murieron físicamente en ese momento, aunque sí comenzaron a morir, porque Dios no los creó para que murieran. ¿Aún la muerte física es consecuencia del pecado? Claro, a partir de ese día Adán y Eva comenzaron a morir físicamente. Claro, duró 930 años, pero un día Adán murió. Claro, pero el aspecto ahí es espiritual, porque en ese momento, por causa del pecado, fue echado del Edén, que es la misma presencia de Dios. El hombre murió espiritualmente para Dios. Por eso es necesario que en Cristo Jesús, Él vino para darnos vida, el nuevo nacimiento, porque por causa del pecado nosotros estamos muertos, separados de la presencia de Dios. Pero mire el contraste más maravilloso: el hombre completamente separado de Dios por causa de su pecado, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor. La palabra Cristo es el Mesías y significa el escogido de Dios. ¿Escogido de Dios para qué? Para salvar al mundo de sus pecados. La palabra Jesús significa Jehová es salvación. Entonces la palabra Jesucristo compuesta es el que Dios escogió para la salvación del mundo. Y la palabra Señor es el supremo en autoridad. Por eso dice la Escritura que todo aquel que invocare el nombre del Señor será. El que reconoce a Cristo como el supremo en autoridad, el Señor y dueño de su vida, le entrega su vida por completo, confía en Él y el Señor le da vida eterna, le hace regalo maravilloso. Pero la gracia de Dios está en nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo Jesús, Señor nuestro. Era importante, es importante la humanidad del Señor Jesucristo. La Escritura lo deja como algo fundamental. Dios como Dios puede morir. Si Dios pudiera morir, perdería su esencia, no sería Dios, dejaría de ser eterno. Por eso dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál fue el cumplimiento del tiempo?
cuando el Señor Jesucristo habitó entre nosotros. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ese es el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, ¿nacido de quién? En su humanidad. Porque Cristo como hombre, ¿qué tuvo que dar para darme vida a mí? La vida está en la sangre. Si una persona de 22 años, con su plena salud, se desangra, ¿la persona muere? La vida está en la sangre. Nuestra vida espiritual está en la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él dio su vida. Como hombre tuvo que venir, morir, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos para darnos vida eterna. Dice, nacido de mujer, la importancia de la humanidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Claro, también es fundamental la divinidad de nuestro Señor, tener la claridad de que Jesucristo es Dios, porque Él mismo como Dios vino a este mundo y dio su vida por usted y por mí. Entonces, si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿a quién estás rechazando? ¿El mensaje de quién? ¿De nosotros? Estamos leyendo la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido y lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos mandó que creamos primeramente en Él y después que prediquemos este evangelio a toda, para que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Porque dice ahí en Romanos que los que estamos bajo la ley, todos quedamos encerrados bajo pecado y bajo el juicio, porque Dios no envió la ley para salvar a nadie. Dios envió la ley para que mostrarnos que somos pecadores, que estamos bajo el juicio de Dios. Dios envió la ley para llevarnos de la mano a nuestro amado Señor Jesucristo, que reconozcamos nuestro pecado y nuestra necesidad de la salvación de nuestros pecados, el perdón de pecados. Entonces, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, que éramos nosotros, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esa palabra redimiese es la palabra el pago. ¿Qué tuvo que dar mi Señor Jesucristo en pago por mi pecado? Su propia sangre, su propia vida. ¿Alguno de nosotros pudiera morir por alguien? Ni siquiera por nosotros mismos. Él, que nunca pecó, se hizo pecado por nosotros. El justo murió por los injustos. Cuando tú rechazas a Jesucristo como tu Señor, estás rechazando toda comunión con Dios. Está diciendo a Dios, no me interesa tener nada que ver contigo, ni en esta tierra, ni en la eternidad. Esa es la salvación a todos los hombres. Pero el hombre tiene que reconocer su pecado para ser salvo. El Señor Jesucristo dice a los fariseos, dice, porque cuando yo estoy sano busco un médico. Él mismo da la ilustración. El que busca al médico es aquel que reconoce que está enfermo, porque el que está sano no va a buscar un médico. Si tú piensas que no, que por causa de tu pecado tú estás bien con Dios, que no tienes necesidad del perdón de pecados, que tú eres una persona buena, vas a ver la necesidad de acudir a Cristo para perdón de pecados. Allí en Hechos 2, cuando Pedro predica el primer mensaje evangelístico y estos hombres y mujeres comprendieron esa verdad de Dios, que ellos habían matado al autor de la vida, que el mismo Señor Jesucristo, Dios mismo, vino a dar su vida por ellos. Dice la Escritura que ellos se compungieron de corazón. Y la palabra compungir es atravesar hasta lo más profundo. Es que realmente me duela por mi pecado, que he pecado contra Dios y que el único que me puede dar perdón de pecados
es nuestro amado Señor Jesucristo. No hay más. En 2 Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y va a decirnos qué es lo bueno y qué es lo agradable. Versículo 4, el cual quiere. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Que la persona se condene? El deseo, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean. La gracia de Dios se ha manifestado para ¿cuántos hombres? Todos. El deseo de Dios es que ¿cuántos seamos salvos? Todos. ¿Pero todos somos salvos? No. Hay personas que prefieren rechazar a Cristo y tomar sus propios pensamientos. O hay personas que rechazan a Cristo porque quieren disfrutar de su pecado. ¿Qué tanto realmente le dan de valor a Cristo? Si se cambia por un pecado. Pero es que si yo confío en Cristo como mi Señor y Salvador, se van a burlar de mí. Y si pensamos en lo que yo obtengo y lo ponemos en la balanza con las burlas que me hagan. Yo cuando conocí a Cristo como mi Señor y Salvador, yo trabajaba con aproximadamente 130 compañeros. Éramos conductores de bus y esa cultura es tremenda. Me hacían cerquillo para burlarse de mí, todos los compañeros, diciendo que específicamente el punto más importante era que yo me había vuelto ladrón, que yo me había vuelto pastor para robar. Y fue tanto que mi mejor amigo en el mundo lo llamé aparte y le dije, don Efraín, diga, yo necesito que usted me diga una cosa. Yo a usted, ¿qué le he robado? Porque lo que usted me está diciendo allí es que yo le he robado. Y él me dijo, no, usted no me ha robado nada. Yo le dije, entonces si yo no le he robado nada, no me vuelva a decir ladrón. Porque así como yo lo he respetado y usted no quiere que yo le hable de Cristo, porque él me dijo, con sus propias palabras me dijo, yo a Jesús no le debo nada. Yo a él no le dije que viniera a morir por mí. Si él quiso venir, problema de él. Fueron palabras que él me dijo. Y él me dijo, a mí no me vuelva a hablar de esas cosas. Entonces yo le dije, de la misma manera que usted me dice que no le vuelva a hablar, entonces a mí háganlo favor y me respeta. Porque el día que yo le haya robado algo, con mucho gusto me cobra. Pero si yo no le debo nada. Entonces mire que hay burlas, pero muchos no confían en Cristo porque ¿qué dirán? Pero ¿qué están despreciando? Una salvación eterna, una comunión con Dios. Entonces el deseo de Dios es que todos los hombres seamos salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Si tú rechazas a Cristo, ¿quién ha prometido que nadie va al Padre si no es por Jesús? Si tú no vas a Jesús, tú jamás podrás ir al Padre. Son las palabras que Dios ha establecido en su palabra. Y Dios dice que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Absolutamente toda la palabra de Dios es verdad y toda ella se va a cumplir. Y la Escritura dice que nadie va al Padre si no es por la gracia de Dios, que es Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Versículo 5, porque hay un solo Dios. ¿Más de un Dios? Uno solo, que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, incluyéndome a mí. Dios me creó a mí, Dios nos creó a todos los que estamos acá. De una sola raza hizo todo, de un solo hombre hizo todo el linaje de la tierra, creados a la imagen de Dios. Dios nos creó absolutamente todos porque hay un solo Dios. Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es?
Mire que hace el énfasis de hombre, porque Él murió, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La gracia de Dios se ha revelado para salvación a todos los hombres. El único que ha escogido Dios para la salvación de la humanidad se llama Jesucristo. Lo único que Dios va a aceptar para el perdón de pecados del hombre es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. No hay otra manera. Si tú la quieres rechazar, problema tuyo. Pero la Escritura dice que si tú no vas a Jesucristo, tu pecado no va a ser perdonado. Este versículo lo leímos esta mañana en la cena del Señor y dice Colosenses 2:13, dice, y a vosotros estando, ¿cómo estábamos? ¿Cómo está una persona que no ha querido recibir la gracia de Dios? Muertos en sus pecados, porque sus pecados aún no han sido perdonados, porque no ha recibido la vida que Jesucristo vino a darle, porque voluntariamente ha querido rechazar la gracia de Dios. Entonces, por ende está la persona muerta en pecados y en la circuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Cristo. Mira el contraste. Aquellos que hemos ido a Jesús, tenemos el perdón de pecados. Pero aquel que le rechaza, ¿qué tiene? Separación, muerte. Dice, aquellos que hemos recibido la gracia de Dios nos da vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Faltó algún pecado que el Señor me haya perdonado cuando yo fui a Él? Perdonándoos todos los pecados. ¿A qué vino Jesucristo? Y tendrás un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dándonos, ofreciendo como regalo, no por obras del hombre, no por merecimiento, el perdón de pecados. Y dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cómo éramos nosotros delante de Dios en cuanto a nuestro pecado? Según ese versículo, totalmente culpables, porque somos pecadores, necesitamos el perdón de pecados. Dice que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en ¿dónde? La gracia de Dios ha sido manifestada en la persona y obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero si la persona no quiere recibir la gracia de Dios, ¿qué pasa con el acta de los decretos que hay contra él? Porque si la persona recibe a Cristo como su Señor, ¿qué pasa con el acta de los decretos? Quitada, porque fue clavada en Cristo. Por eso dice Pedro, dice que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, en su propio cuerpo, como hombre, clavándola en la cruz. Y finalmente Juan 5:24 dice, de cierto te digo. ¿Por qué creen ustedes que repite 2 veces de cierto? Hay muchas veces que la Escritura dice solamente de cierto te digo. Hay muchas veces que la Escritura dice de cierto te digo. ¿Será acaso que cuando la Escritura no dice de cierto no es verdad? ¿O que es más verdad cuando dice de cierto que cuando dice solamente de cierto? ¿O lo que está haciendo la Escritura ahí es resaltando esta verdad porque es de vida o muerte? Hacemos bien en estar atentos a esta verdad, porque esta verdad es fundamental para el hombre. Dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra. ¿Qué estamos haciendo ahora? Todas las citas que yo tomé son tomadas de las Escrituras. Mensaje de Dios para el hombre, no palabras mías,
Palabras que yo tuve que creer, confesar mi pecado, humillarme delante de Dios y reconocer que Él es Dios, que Él es el Señor del cielo y de la tierra y que Él vino para darme perdón de pecados. Dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Entonces, todos los que estamos aquí hemos escuchado la palabra de Dios y cada uno de nosotros tiene la libertad para escoger solamente dos cosas. Usted escoge, en cuanto a este mensaje, el creer en Él, recibir la gracia de Dios, obteniendo el perdón de pecados, la vida eterna, o escoge el no creer y decirle a Dios, déjeme como estoy, que yo quiero seguir viviendo mi vida a mi manera. Y si muere en esa condición, ¿para dónde va? Dice, el que oye mi palabra y cree. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿A quién está rechazando? La gracia es de Dios. Está revelada para toda la humanidad. Tú tienes libertad, pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Nosotros queremos que todos los hombres sean salvos. Clamamos al Señor por salvación de almas. Dice, entonces el que cree en Él, el que cree en Dios que envió a Jesucristo, que es la gracia de Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Pero el que no cree, ¿tiene condenación? Sigue muerto en sus delitos y pecados, completamente separado de la presencia de Dios por causa de su incredulidad, de estar rechazando el mensaje de Dios. Es un pecado pequeño rechazar la gracia de Dios, ese don maravilloso que Dios dio. Dios dio a su propio Hijo para que viniera a este mundo a que fuera humillado, maltratado, golpeado, muerto. Y tú le estás diciendo a Dios, no me interesa, déjeme que yo quiero obtener la salvación y la vida eterna a mi manera. ¿Qué creen ustedes que Dios hará con tal persona? Porque la Escritura dice, y no vendrá a condenación el que ha creído, pero el que no ha creído ya está condenado. La ira de Dios está sobre él, pues ha pasado de muerte a vida. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Entonces, Dios nos ha mostrado su mensaje. La respuesta es de cada uno de nosotros. La respuesta es personal, no por méritos, no por obras, no por sacrificios, no por religiones, sino porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Dios quiere que todos seamos salvos. Por eso dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Tú te imaginas que tú dures 15, 20 años en una iglesia local escuchando este mensaje y que en el día del juicio el Señor diga, apartaos de mí, hacedores de maldad? Porque una persona puede estar siendo religiosa y estar en una iglesia donde se predique este mensaje precioso, pero aún no ser creyente, porque el mensaje es vida nueva. Y el modelo de un verdadero siervo de Dios es aquella persona que viene domingo tras domingo, se siente, escucha el mensaje y regresa a su casa y sigue viviendo común y corriente. O la Biblia dice que el que ha conocido a Jesucristo es una nueva criatura. Y entonces por ende el Espíritu Santo ha mostrado que hay vida. Es lo mismo ver un niño dentro del vientre de su madre que afuera. Hay vida. El fundamento de nuestra salvación se llama Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Ese regalo no merecido de Dios para el hombre.
Padre, en esta hora damos gracias, mi Señor, por ese precioso mensaje que tú nos has dado, por esa gracia de Dios, gracia tuya, Padre, revelada a todos nosotros, porque el deseo tuyo es que todos nosotros seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Te damos gracias por esa salvación maravillosa que tú nos has dado, nuestro amado Señor. Gracias porque hemos tenido libertad de abrir tu palabra, porque tú nos has hablado. Guíenos, Padre, a cada uno de nosotros que estamos acá presentes, a dar una respuesta en cuanto a este mensaje, Padre. Clamamos por salvación de almas. Dice tu palabra que debemos clamar por la salvación de almas, Padre. Hoy clamamos porque tu misericordia sea guiándonos al conocimiento de nuestro amado Señor. Clamamos, Padre, porque tu misericordia sea llevándonos a hablar a otros de Cristo, Padre, a poder proclamar este mensaje, poder vivir ese mensaje, poder ser instrumentos, luz en medio de las tinieblas, Padre, para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias por este tiempo que nos has regalado, gracias por esa preciosa salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias por la muerte, sepultura y resurrección de nuestro amado Salvador, al cual damos la gloria en esta noche, en el nombre de Él oramos. Amén. Recordemos que el día martes tenemos oración a las 7 de la noche. El día miércoles también tenemos, los hermanos salen para